Buenas tardes, Daniel. El MAS nos está convocando y como este año festejamos los 40 años, queremos empezar a contar la historia por los que estuvimos ahí. Vos estuviste en el MAS. Sí, ¿Cuándo te integraste? Contá un poco, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te integraste? ¿Con quién te encontraste? bueno, me integré propiamente al MAS como, no me acuerdo si se llamaba como asesor o cómo era el cura, como el cura del El MAS, salesiano. que era recién ordenado cura. Yo me ordené de cura el 21 de noviembre del 87, me enviaron al taller de Don Bosco, estuve 3 años, 88, 89 y 90. Años lindos, también difíciles fueron para mí toda la movida esa de mis primeros 3 años de cura en talleres. Pero ya había estado antes, 2 años en talleres, pero trabajando en el oratorio festivo, en el glorioso oratorio festivo, con Pancho, Inés y bueno, una barra divina. Y en esos años también había participado en algún campamento del MAS. Ah, mira que vivo. Y bueno, algunos teníamos algún privilegio. Algún privilegio. Pero propiamente en el MAS, esos 3 años, 88, 89, 90, con un grupo fantástico de guías del MAS. Bueno, si los nombro, obviamente me Te vas a olvidar de uno, pero muchos aparecen en todas las fotos y con los que nos llevamos muy bien. Brindábamos por el Papa. Qué bueno. Era un Siempre. brindis que se hacía siempre con alguna cervecita de por medio al ir de alguna reunión. Lo lindo fue el trabajo con los chicos, que eran una cantidad. Yo recogí la posta. El que había sido cura del MAS era Pedro Incio, que fue excepcional. Marcó una presencia. Marcó, aparte fueron como 8 o 9 años, me parece, que estuvo. Pa. Sí, muchísimo. Claro, Pedro se ordenó en el 79. Estuvo desde el 80. No, yo creo que Pedro fue algún año estuvo en la agrícola, me parece, pero creo que en el 81 ya estaba en talleres. O sea, estuvo como mucho tiempo. Sí, sí. Y fue un gran cura ahí en el MAS, muy querido. Sí, Así sí, que sí. suplir a Pedro No era fácil. me costó. No, te tocó una. Pero bueno, era un grupo muy bueno, con mucha gente buena. Por lo general estamos contando actividades. Vos podés contar actividades o de repente contar, si te animás, con qué ambiente te encontraste dentro de esas actividades. ¿Qué se respiraba? ¿Cómo era? Pero una época de una parroquia de María Auxiliadora con una vitalidad enorme, con misas repletas de gente, con una comunidad salesiana muy fuerte. Éramos como 14, 15 salesianos. Y entonces se trabajaba con mucho entusiasmo, ¿no? En todo, en los talleres, en la parroquia, el oratorio, la catequesis, los grupos de confirmación, y el MAS, los grupos de jóvenes. Y el MAS era un grupo muy importante que tenía su identidad propia, con una figura fuera de serie que era Mari Centrini, que marcó toda la barra esa de animadores. Conmigo teníamos una relación muy especial. Yo le decía mi abuelita, qué malo. Y ella decía mi nietito, y bueno, y disfrutamos mucho. Y el ambiente era de mucha alegría y también de un trabajo muy serio. Nosotros teníamos el MAS el sábado de tarde y después reuniones de guías siempre, y se preparaba y se buscaba, bueno, hacer lo mejor. Y los campamentos en la Laguna Negra, que eran fantásticos y de muchos días, porque eran campamentos largos. Sí, eran de más de una semana, por lo menos una semana. Por lo menos una semana, yo creo que hasta 10 días eran los campamentos. Sí, eran largos. Ahora son mucho más cortitos, los recursos no alcanzan. Los recursos no alcanzan, y también yo creo que los chicos, todos los campamentos se han acortado. Es decir, porque yo creo que también hay un tipo de vida de familia que es distinto. Ir a la laguna era una aventura, además, porque algunos de los campamentos los hicimos yendo en tren. Me acuerdo, con el oratorio también. Hasta Rocha, porque el tren llegaba solo a Rocha. Y en camión. Y de Rocha en camión descubierto, de Rocha hasta la laguna en camiones de la Intendencia. Pero era fantástico. Sí. Y después estaba la tradición, no sé por qué, de que se llegaba a la portera de entrar a la laguna y ahí se hacía caminando 12 kilómetros. 12 kilómetros con los gurises del MAS desde
el Sí, camino del del Indio Indio. hasta la Sí, laguna. a mí me tocó entrar caminando porque porque el ómnibus no podía pasar o el camión, pero por Claro. gusto nunca. Sí, bueno, pero ahí era. Yo creo que eso yo después lo eliminé, Ah. pero en su momento se hizo, sí, sí. Decime una cosa, recién nombrabas la misa. El sistema educativo de Don Bosco abarca varias, tres áreas fundamentalmente. Digo, la familiaridad, ya hablaste. ¿Cómo se vivían las misas? Bueno, yo creo que con mucha naturalidad, también todavía había un ambiente más de misa, por decir así. Sí, hoy en día no es tan... No, bueno, pero sí, porque ha habido como depende de los lugares, depende de las parroquias, pero ha habido en general un bajón en lo que se refiere a la asistencia a misa. Pero se celebraba con alegría, incluso en una época que había chicas que cumplían 15 años y celebraban una misa. Mira. Y después se hacía una reunión, una fiesta, qué sé yo. Y también en los campamentos había todos los días misa. Y eran misas que iba todo el mundo y se compartía, se participaba afuera en la Laguna Negra, porque ir a la laguna era parte de lo que había que hacer, digamos así. Y bueno, me acuerdo misas preciosas a la orilla de la laguna o con el fondo de la laguna, y otras, por supuesto, en la capilla de la Laguna Negra. Claro, sí. Había una tarde de confesiones, porque aparte iban más de talleres a la laguna y en general iban también adolescentes de Mercedes y de algún otro lugar salesiano. Entonces había alguna actividad común con todos. Con todos, ahí está. Interesante lo sacramental que estás nombrando, y justamente vos. ¿Cómo motivar hoy en día a los adolescentes que están un poco reacios, digo, por hasta donde yo sé, a todo lo que es la participación de la fe y lo sacramental? Hoy en día los adolescentes, con la dinámica de las comunicaciones y con un montón de cosas más, me parece que no sintonizan con la propuesta de fe. Bueno, yo creo que depende de los adolescentes, como en todos lados. Hoy hay un redescubrimiento por parte de muchos grupos de adolescentes y jóvenes de una dimensión de fe vivida con intensidad, pero que también hay que prepararla muy bien. Por ejemplo, los cantos, por ejemplo, el tipo de oración, ni que decir el tipo de predicación. Hoy, en la época del Twitter y de los mensajes en 140 caracteres, nadie se banca más de 6 minutos de escuchar. No. Si uno piensa en un videíto que baja en WhatsApp, si el videíto dura más de 2 minutos, ya no lo ves. Entonces, claro, todo eso lleva a que tiene que haber una rapidez de comunicación que hoy por hoy se hace importantísima. Fantástico. Este año se festejan los 40 años del MAS. Te voy a hacer dos propuestas. Una, ¿vos vas a ir al festejo? Espero que sí, si me dicen la fecha con tiempo y si estoy. Es en octubre, esperemos que sí. Bueno, creo que sea 6, 7, 8 de octubre, que es el Congreso Mariano. Creo que es el tercer fin de semana. Y otra, si en algún momento te puedes ir a dar una vuelta por el patio de visita. Buenísimo. ¿Sigue siendo el sábado de tarde? Sigue siendo el sábado de tarde. Bárbaro. Bueno, espero ir. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, nos Pancho. Estamos viendo. Fuimos compañeros animadores de oratorio, pero bueno, también ahí nos veíamos en el MAS. Muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego.